compartir 5 ponencias. La primera, si están de acuerdo, lo vamos a hacer en el orden propuesto por la organización. Es de José Campos Ríos. Se titula Aportes de Néstor Perlonger a la teoría urbana, deseo homoerótico en la ciudad latinoamericana. Luego vamos a compartir 3 ponencias colectivas desarrolladas en el marco del proyecto de investigación de tesistas PIT-PUR 40, titulado El urbanismo feminista en la planificación urbana, y van a abordar 3 aspectos: la teoría, la técnica y el estado del arte, en torno a la noción de urbanismo feminista en las políticas públicas. Y la última ponencia que yo voy a presentar, que se titula Los cuidados y el uso del tiempo, categorías y aportes conceptuales de la perspectiva de género al ordenamiento ambiental del territorio, de la Cuenca Baja Matanza-Riachuelo. Vamos a tratar de cumplir con los tiempos para tener al final espacio para el intercambio. Yo les avisaré cuando hayan cumplido los 7 minutos, si me permiten. Puedo hacerles alguna seña o les voy a interrumpir. Lo vamos a extender con la posibilidad hasta 10 minutos. Y bueno, si están de acuerdo, muchas gracias a todas las personas que están asistiendo a esta mesa. Y si gustan, empezamos. José, ¿estás de acuerdo? ¿Están de acuerdo? Muy bien. Bueno, yo me voy a silenciar. ¿Qué tal? Gracias por el espacio y también por posibilitarlo. No sé cómo se hace pantalla completa, cambiar el diseño, notificar. Ahí va. Una ventana. Creo que ahí se ve, ¿no? Sí, se ve. Si podés ampliarlo un poquito. Sí, ya voy a ignorar. Eso lo tengo que... Sí. Uy, es que si no, no les veo. A ver. ¿Esto lo puedo esconder? Bueno. Malísimo. Perdón. Bueno, no es como lo pensaba, es como que es muy incómodo verlo así, perdonen. Ahí lo ven bien, ¿se entiende un poco? No, no se ve nada. Lo voy a poner así y así les puedo ver la cara. Este es el título, ¿no? Aportes de Néstor Perlonger a la teoría urbana, deseo homoerótico en la ciudad latinoamericana. Es parte esto de mi tesis. Yo estoy investigando desde la perspectiva de la arquitectura, digamos, los lugares de encuentro homoerótico masculino, ¿no? En la Buenos Aires de los 90. Y parte de la tesis tiene que ver con un problema urbano, digamos, como en la arquitectura de la ciudad. Y no se ve nada, así que lo voy a poner como en presentación. Y una de las cosas que me causaba mucha reflexión, o como que me inquietaba bastante, era los aportes de Néstor Perlonger. No sé si lo conocen, fue varias cosas durante su vida, y poeta, militante y antropólogo, y teorizó sobre distintas cosas, y la verdad que es una vida apasionante, digamos. Y parte de su trabajo, o este momento del trabajo que traje de él, es su faceta como antropólogo, y en particular él estudiaba la prostitución masculina en San Pablo. Él se va de Buenos Aires exiliado en el contexto de la dictadura militar, la última dictadura militar, y bueno, se va con el título de sociólogo, y es en Campinas que hace como los estudios de posgrado. Y la tesis es sobre la prostitución masculina en San Pablo. Publica en ese contexto trabajos más chicos, y uno de esos trabajos es este que les traigo,
es... perdonen, digo el título exacto. Que se llama Territorios Marginales. Lo publicó primero en una revista y después lo presentó acá en Buenos Aires. Y ahora está disponible en un sitio web que se llama Moléculas Malucas, que hacen trabajo de archivo bastante interesante sobre muchas cosas, digamos, relativas a la diversidad sexual y teoriza sobre eso. Bueno, entonces, en ese texto, Perlonger trata algunas cuestiones sobre la marginalidad en el contexto de la ciudad, y en el contexto de la ciudad latinoamericana, digamos, que es Sao Paulo. Este es uno de los puntos, una foto de Néstor, en uno de los lugares de Gire Gay, que es como una práctica, digamos, histórica en la comunidad de varones, que gustan de varones, para ponerlo a hablar rápido y pronto. Y esto era uno de los puntos, ¿no? En el Botánico ibas y como que habían esas cosas como de acechanza erótica hacia otros varones y de encuentro. Un espacio de sociabilidad. Y bueno, en relación al tema de las jornadas, me preguntaba qué sería esto de aportar. Y me gustaba, entre estos distintas acepciones, la acepción ideológica me parecía re divertida. Esto de la acción y el efecto de depositar materiales en un río, un glaciar, el viento, aporte fluvial, glacial, eólico. Y me parecía re bueno para entender esto de Perlonger, porque si bien tiene una cosa que lo voy a plantear al final, es cómo se modula, digamos, ese aporte. Porque es como que arrima algo que quizás no es su valor de novedad lo principal, pero sí cómo se articula ese aporte, digamos. Que puede ser una crítica, puede ser una celebración, es como arrimar algo a esa mesa grande. Bueno, y en el trabajo trato algunas cuestiones más como de qué sería el urbanismo, digamos, como introducirme a esa idea, y para eso consulté unas cosas de Pichón y de Novi. Y después hay un laburo que me parecía como interesante como compendio, digamos, que es la conformación de la idea de la ciudad latinoamericana, de Gorelick. Y bueno, que Gorelick habla como que la ciudad latinoamericana no es una cosa, digamos, sino que es como un constructo social. En relación a que no es tangible, sino que son más ideas sobre eso, y son como que las ideas de las élites y las instituciones alrededor de cómo articular esa ciudad, ¿no? Como un proyecto, digamos. Y bueno, en el texto lo pueden mirar mejor. Él dice que es más entre los 50 y los 70 que eso tiene lugar por distintos motivos. Y si bien lo que rescata el Gorelick está bueno porque no es, digamos, disciplinar, no es estrictamente disciplinar, sí, como que deja mirar las hilachas de la construcción disciplinar de ese problema, o cómo se articula con otras disciplinas. Y allí, como Néstor lo labura, y a mí quería rescatar 3 puntitos, ¿no? Que es que labura la cuestión de la inclusión del placer, y un tipo bien particular de placer, ¿no? Que es el erótico, el sexual, en el territorio urbano, en el espacio de la ciudad. Las cuestiones que son caras también a la disciplina, que es lo de la localización, la desterritorialización, y laburando en relación a dos cosas que parecen como medio irreconciliables, digamos, ¿no? La escuela de Chicago y las ideas de Guattari y de Deleuze. Más de Guattari para él. Y después, en relación a esto de Guattari y de Deleuze, la cuestión de los flujos y los puntos, como esos puntos como concentraciones, ¿no? Flujos como de distinto tipo, y en particular, ¿sí? José, 7 minutos. Tenés 3 minutos más. Vale, perdonen. Bueno, y en particular, los flujos estos por los itinerarios del deseo, digamos, ¿no? Esta cuestión que les hablaba antes del gire gay, y de una cuestión que es histórica, y es ahí donde
pongo el foco yo en la tesis, o en mi proyecto de tesis, que es la concentración o el paso de esos flujos a la concentración en lugares. Hace poco hubo una exposición de Margarita Schwartz en el Malva, y bueno, habían algunas cartografías de estos lugares que menciona Néstor en su trabajo, se llamaba la metamorfosis. Y después yo pensaba en relación a esto de los aportes, cómo se catalizan esos aportes, cómo se integran a la teoría y a las prácticas en relación al urbano. Y es un problema, digamos, porque es el problema de la integración, digamos, ¿no? Y Néstor como que lo que articula es una cosa más anarco, anticapitalista, que lo hace re indigerible en algún punto o traducible en práctica. Y también un problema que es conceptual importante, ¿no? Que es el vínculo entre el placer, esa cosa más o menos inmediata, y el deseo, que es una cosa estable, ¿no? Y su formación o su concreción en la forma de la ciudad. Bueno, espero haber aportado, a que se haya entendido, disculpen, no les podía ver y es re incómodo esto. Gracias. Muchas gracias, José. Muy bien. Si les parece, al final de las exposiciones hacemos ese espacio de consultas, de intercambio. Ahora vendría la tríada de ponencias sobre urbanismo feministas. Anabela. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Tardes. Comparto pantalla, así que supongo que si yo comparto se va a reemplazar, ¿no? José, sí. No estoy segura, quizás tiene que dejar de compartir José. A ver, ahí intento. Ahí va. ¿Estamos bien? Perfecto. Sí. Bueno, arrancamos entonces. Buenas tardes a todos y todas. Hola, Fedora, muchas gracias por coordinar esta mesa y recibirnos. Yo soy la arquitecta Anabela Reutemann, soy directora de este proyecto de investigación. Lo que vamos a hacer, como tenemos 3 papers, es contarlos en una sola presentación unificada en la que van a participar, además de mí, 3 colegas del equipo que se van a presentar en su debido momento. Y vamos a repasar estas instancias que nombraba Fedora anteriormente, teoría, técnica y arte, y un poco qué estamos haciendo en general en nuestro espacio de la pasantía de investigación. Así que arrancamos. Fedo, calculamos más o menos unos 25 minutos, o sea, usar el tiempo todo junto, si te parece bien. Perfecto. Bueno, vamos. Bueno, este trabajo se llama Feminismos y Urbanismos, abordajes en torno a la noción de urbanismo feminista en las políticas públicas. La estructura de la presentación va a repasar primero quiénes somos, después qué pensamos de este tema, qué es lo que hacemos en nuestro espacio de investigación y bueno, algunas reflexiones del 2022. Bueno, el marco de este espacio de investigación es mi tesis doctoral que está en curso. Yo soy magíster por FADU y por la UPC de Barcelona en planificación urbana, soy arquitecta por la FADU. Y la tesis doctoral que estoy escribiendo estudia el nexo entre las ideas y prácticas asociadas al concepto de urbanismo feminista. Me acompañan y trabajamos de forma colectiva varias colegas en el marco de una pasantía de investigación que largamos en abril del año pasado, que se llama Urbanismo Feminista, la planificación urbana. Algunas están aquí en las imágenes y a otras las van a ver ahora charlando en vivo. ¿Qué pensamos? Bueno, así a modo de pequeño manifiesto, queríamos arrancar planteando esta idea de que entendemos la perspectiva de género y el urbanismo feminista como 2 conceptos que se encuentran relacionados complementariamente. El urbanismo feminista nosotras lo asumimos como un posicionamiento político, como una alternativa frente a las formas hegemónicas de hacer ciudad y sus respectivas desigualdades, que están asociadas en general a este contexto capitalista patriarcal y a su correlato, digamos, de injusticia espacial para la mayoría de las personas, ¿no?, que habitan este planeta.
Complementariamente, perspectiva de género para nosotras es una herramienta metodológica, es lo que nos permite analizar y desagregar datos por géneros, y tiene este rol de poder recopilar la información de una manera particular que visibilice a todas las personas para luego poder hacer, en este caso, diseños de proyectos y planes urbanos en el marco de políticas públicas más justas. ¿Qué hacemos? Bueno, nosotros trabajamos con un abordaje en torno a 3 instancias que son estas: teoría, que la entendemos como el marco teórico de esta investigación, donde repasamos autoras y autores, conceptos y las relaciones entre estas ideas. La instancia de la técnica, en donde estudiamos instrumentos que generen esta mediación, digamos, entre lo que es la teoría y la práctica de las políticas públicas. Esta tercera instancia, que denominamos arte, en realidad lo vinculamos más con digamos, el traslado hacia lo vivencial, ¿no? El arte de hacer, y en este caso, hacer políticas públicas, y la experiencia de las personas que las llevaron adelante. Entonces, estas 3 instancias tienen un correlato de 3 subproductos de investigación. En relación a teoría, trabajamos con una red conceptual dinámica que vamos haciendo crecer y complejizarse a medida que tomamos nuevas autoras y autores y conceptos. Respecto a la técnica, estamos fichando sistemáticamente manuales y guías que tengan que ver con urbanismo, perspectiva de género, feminismo, etc. Y en relación al arte, también estamos trabajando fichajes que tienen que ver más con experiencias de implementación de políticas públicas en donde se haya incorporado la perspectiva de género en clave feminista. Bueno, y acá las dejo con mi colega Dorin, que va a presentar la parte de teoría. Hola, buenas tardes a todas y todos. Yo soy Dorin, urbanista y magíster en planificación urbana y movilidad. Soy alemana, pero vivo en Buenos Aires, y ahora les voy a presentar lo que venimos trabajando en el grupo de teoría. Como en el grupo de teoría tuvimos 2 objetivos principales. Primero, elaborar definiciones de conceptos clave que forman la base del trabajo en esa pasantía, hablando, por ejemplo, de género, feminismos, urbanismo feminista y también perspectiva de género. Y segundo, el objetivo fue poner en debate diferentes perspectivas y posturas que hay con respecto al tema para representar una variedad de ideas posibles. Para lograr eso, aplicamos básicamente 2 metodologías. Primero, entrevistas con informantes clave, y segundo, la construcción de mencionada red conceptual a través de una búsqueda y revisión de literatura. Siguiente. Empezamos con las entrevistas. Entre 2020 y 2022 tuvimos 40 pasantes en ese espacio de la pasantía, y además de eso, más que 40 personas que pudimos entrevistar o que dieron charlas en algunas clases abiertas. Y entre todas esas personas discutimos 2 cuestiones principales. Primero, ¿qué es el urbanismo feminista? Y segundo, ¿qué es la perspectiva de género? Siguiente. Acá podemos ver una lista de todas las personas que pudimos entrevistar en ese espacio o que dieron una charla. Y todas esas personas son profesionales o activistas en el ámbito de la arquitectura o del urbanismo. Y son personas tanto del contexto europeo, especialmente de España, como también de un contexto latinoamericano en que nos estamos enfocando ahora. Siguiente. Entonces, ¿qué aprendimos en esos debates y charlas y entrevistas? Primero, que el urbanismo feminista, como Anabela ya nos contó, es más un concepto teórico, y ese concepto teórico pone en cuestión si la disciplina urbanística que tenemos actualmente está respondiendo a todas las necesidades que tienen los diferentes grupos de la sociedad.
Y ahí no estamos solamente hablando de mujeres, sino también de infancias, mayores y personas con discapacidades. Y por otro lado tenemos la perspectiva de género que aplica ese concepto teórico a la práctica y entonces la podemos ver como una herramienta justo para cuestionar lo establecido, para incluir los grupos excluidos a las ciudades, para reducir violencias y discriminaciones o también para romper el límite entre el ámbito público y el privado. Siguiente. Seguimos con el segundo enfoque del trabajo teórico, que es la red conceptual, que también ya mencionamos. Y el objetivo es crear un esquema dinámico alrededor de ese concepto de urbanismo feminista que permite construir progresivamente una definición del mismo término y también relacionarlo con otros conceptos. Y la estructura principal de ese esquema consiste de 4 categorías generales, que son cuerpos y espacios, ambientes y ecosistemas, acceso a la ciudadanía y vivencias y roles, y 4 conceptos más que se colocaron en las intersecciones de esas categorías principales. Siguiente. En esa lámina podemos ver una versión extendida de esa red conceptual que suma e incluye muchos términos y conceptos más, y esa es la base con la que estamos trabajando en el grupo de teoría, y esa red conceptual nos ayuda a orientarnos en la complejidad del tema de urbanismo feminista y los conceptos relacionados, y también forma la base sobre la que podemos integrar más autoras, más perspectivas, más conceptos que estamos todavía haciendo también. Siguiente. Y para darles una idea un poco más o menos abstracto, acá les queríamos mostrar algunas autoras que estuvimos integrando ese año a esa red conceptual con sus respectivas ideas y conceptos que están investigando. Ahí tenemos la colonialidad, interseccionalidad, también las relaciones entre patriarcado y capitalismo, o también muy generalmente hablando jerarquías de poder social. Siguiente. Ya para resumir un poco el tema de teoría, podemos decir que en el trabajo que estamos haciendo, pudimos sobre todo encontrar unas definiciones e interpretaciones comunes que nos sirven para todos los grupos para trabajar. Y la red conceptual nos permite como herramienta también representar la complejidad del tema y seguir trabajando, complementándolo con nuevas ideas y conceptos. Y por último, también logramos, especialmente con las entrevistas y charlas que tuvimos con profesionales, establecer un puente entre lo que es la teoría y la práctica, y también entre el grupo de teoría y los otros 2 grupos de técnica y arte que vamos a ver ahora. Bueno, buenas tardes, yo soy María Victoria Ara. Y bueno, el trabajo de técnica se enfoca en el estudio y análisis de guías y manuales que se presentan como herramientas simplificadas para abordar la perspectiva de género desde las diferentes fases de las políticas públicas, y por eso nos interesaba analizar los motivos que impulsaban la producción de estas publicaciones. El fichaje que hicimos continúa y amplía el inventario de guías y manuales que estaba incorporado en el trabajo final de máster de Anabela, y cuenta con una ficha de catalogación que recolecta contenidos y referencias que puedan ser de utilidad en una primera aproximación a la publicación. La sistematización del fichaje nos permitió contrastar la información obtenida y construir interrogantes, reflexiones,
y a su vez nos permitió ampliar el debate a partir de entrevistas que realizamos a distintas profesionales de las disciplinas de arquitectura y urbanismo. Siguiente. Bueno, acá podemos ver algunas de las guías y manuales que forman parte del inventario. Y bueno, y acá podemos ver cuál es la información documentada. Este es un modelo de ficha. Si querés pasarlas, Ana. Pásalas más. Bueno, a partir de este trabajo surgen una serie de preguntas disparadoras para indagar en cuáles son las razones detrás de esta producción de guías y manuales, quiénes las elaboran, qué objetivos se proponen, a quiénes busca beneficiar y a quiénes están dirigidas. Y para esbozar algunas respuestas en torno a estos interrogantes, se recurrió a la síntesis obtenida como resultado del fichaje y a lo que las propias escritoras refieren en cuanto a objetivos y al público al cual están destinados. El primer abordaje es el origen de las guías y manuales, y para reflexionar sobre este ítem se realizó una clasificación considerando a las instituciones y organismos que intervienen en su producción, y así las dividimos en 4 categorías. Organismos internacionales, gobiernos locales junto a organismos internacionales y organizaciones no gubernamentales. A partir de lo analizado, se observa que la utilización de diversos recursos comunicacionales y gráficos facilitan su comprensión, incluso para aquellos lectores que no están especializados en la temática, y en las publicaciones se identifica la voluntad de explicar de forma simple los recursos, las buenas prácticas y los instrumentos urbanísticos ya generados en otras latitudes para la transversalización de la perspectiva de género en distintas fases de las políticas públicas. La siguiente. Se saltó alguna, me parece. Ahí, abordaje 2. En torno a este segundo eje, nos interesaba conocer cuáles eran los objetivos que se proponen y cuál es su alcance. En cuanto a los objetivos planteados, se identifican varias guías y manuales que se enmarcan en la Agenda 2030 y en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y se proponen como herramientas de mediación para generar acciones concretas que acorten brechas y que amplíen derechos. Otras se proponen a sí mismas como motivadoras del debate sobre el género como concepto y su rol en las distintas escalas y fases del urbanismo, y otras como difusoras de buenas prácticas. Los resultados obtenidos implican la necesidad de indagar con mayor profundidad si estos objetivos dan efectiva respuesta a las necesidades de la ciudadanía. Y en torno al tercer eje de abordaje, el público al cual se dirigen es entendido como aquellas personas que pondrán en práctica la herramienta. Y bueno, a partir de este análisis se observó que quienes diseñan y producen estos dispositivos apuntan generalmente a interpelar a profesionales de instituciones privadas o públicas, entendiendo que estos son las y los actores esenciales para su puesta en práctica. Además, el lenguaje que utilizan y la contribución metodológica posibilita su abordaje y aplicación por parte de actores secundarios que también tienen influencia en la transformación territorial, como son las organizaciones de base, las agrupaciones políticas, grupos vecinales, asesores legislativos, docentes, etc. Por todo esto, sería deseable que se abriera el abanico del público al que tiene alcance y que se considere la participación de la ciudadanía al momento de su producción como una forma de legitimar y validar los contenidos de estos dispositivos. Y entonces, para hacer de estos dispositivos herramientas más eficientes, se requiere incorporar en su generación diversas instancias de participación de la ciudadanía, fundamentalmente de minorías y disidencias. Como conclusiones del trabajo, se puede afirmar que estos dispositivos son una herramienta valiosa para la difusión de conceptos y casos de políticas públicas urbanísticas con perspectiva de género, que sus
características propias pueden posicionarlos como un material que beneficia a regiones donde el Estado no llega a toda la población y donde es la misma ciudadanía la que construye de manera autogestiva. Y por último, que es importante evaluar cómo influencia el material producido en cada contexto, especialmente de qué forma es retomado en el territorio latinoamericano con su carácter propio desigual. La siguiente. En relación al contexto donde queda una Ana. En relación al contexto en el que se sitúan los casos de estudio, Ana Falú plantea que las referencias y ejemplos incorporados en las guías reflejan las construcciones democráticas diferentes de cada país. Y la siguiente, ya última, en torno a la proliferación de los dispositivos guías en los últimos años, Beatriz Pedro sostiene que al ser la perspectiva de género un enfoque que después de décadas logró permear la vida cotidiana y desde ahí las disciplinas, se vuelve una necesidad tener materiales que impacten en la formación de los profesionales y las comunidades para que puedan reclamarlo como propio. Finalmente, respecto a la influencia de los colectivos europeos en proyectos locales y a la imposición de agendas globales a nuestro continente, que no siempre responden a las necesidades que el territorio requiere, Beatriz sostiene que es necesario situarse en los contextos concretos para integrar la dimensión de género. Le paso la palabra a Jessica Aguirre. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Esta ponencia se focaliza en la instancia de arte. Ya que me presento antes de arrancar, me llamo Jessica Aguirre, soy arquitecta por la Universidad de Buenos Aires. Bueno, como les decía, arte nosotros entendemos que surge de hacer una catalogización sistemática de lo que denominamos buenas prácticas de urbanismo feminista, a partir de un registro de políticas públicas en las cuales verificamos rasgos de la imbricación del urbanismo feminista en sus diversas fases. Tratamos de buscar rasgos comunes, hallazgos de vacancias, similitudes, etcétera, entre cada política, y tratamos de construir un poco esta idea de nociones. Si querés pasar al siguiente. El trabajo se desarrolló en 3 tiempos diferentes, y estos derivaron en 3 metodologías. Por un lado, la primera metodología se trabajó en el proceso de selección de casos de estudio. La segunda metodología abordó un análisis de cada caso en cuestión, que es lo que nosotros llamamos familiarmente fichaje de casos. Y la tercera metodología se enfocó en analizar las nociones y conceptos asociados al urbanismo feminista. Si quieres pasar al siguiente. Bueno, dentro de la primera metodología tuvo como objetivo seleccionar las fases de políticas trabajadas, que identificamos como esto como 5 fases. La primera fase de docencia e investigación, entendiendo a la academia como formadora de profesionales con noción de urbanismo feminista. La segunda fase, la de planeamiento, destacando la importancia de la incorporación de nociones de urbanismo feminista en la planificación. La tercera, de gestión y participación, donde incorporamos a la ciudadanía en el análisis o en la toma de decisiones. La fase de proyecto-construcción es donde referenciamos a la inclusión del urbanismo feminista, ya sea a la hora de proyectar, como también la incorporación a las prácticas que suceden en la construcción o en la obra. Y por último, la fase de evaluación y monitoreo, que es dentro de la cual identificamos la capacidad de poder generar indicadores de género o evaluaciones dentro de las políticas públicas. Si quieres pasar a la siguiente. En esta diapositiva lo que vemos es la síntesis de todas las fases trabajadas y los casos fichados asociados a la misma. Trabajamos con 20 casos, priorizamos los casos que teníamos de España trabajados, casos de Argentina y casos de Uruguay. Siguiente. La segunda metodología se llevó a cabo con un estudio de los casos, lo que nosotros mencioné anteriormente llamamos fichajes. En esto se identificaron 5 ejes de análisis que permitieron generar una síntesis más precisa de cada política analizada. ¿Cuáles son esos ejes? Contexto, donde ubicamos geográficamente el caso y mencionamos algunos aspectos generales que permitieron que se impulsara. El objetivo, donde identificamos de forma concreta cuál es la finalidad de esta política seleccionada. Actores, donde desarrollamos las relaciones entre los diversos actores sociales intervinientes. Estrategias, en donde analizamos las medidas que se llevaron a cabo dentro de cada política para que sea exitosa. Y por último, impacto, donde estudiamos la aplicación y de estos casos a corto o mediano plazo, y también analizamos por qué llamamos o por qué identificamos estos casos dentro del urbanismo feminista.
Pasar a la siguiente. Acá podemos ver un extracto de una grilla con 4 o 5 casos analizados. Vemos que a partir de estos ejes podemos entender una comparativa y analizar todas las categorías a la vez. Si quieres pasar a la siguiente, el proceso de fichaje es lo que vamos a ver más o menos a continuación. Acá podemos ver que usamos un formato de pantalla dividida. De un lado escribimos texto, en el segundo gráficos e imágenes. Cuando analizamos en contexto, hacemos un itemizado de la situación, dónde está, cómo surgió, y ponemos alguna imagen o referencia clave para esto. Dentro de los actores sociales, además de mencionarnos y desarrollar sus lógicas, hacemos un diagrama de flechas donde damos cuenta de las interacciones que hay entre los mismos. Si quieres pasar al siguiente. Bueno, para objetivo y metodología, el formato es el mismo. Por un lado hacemos un punteo con explicaciones pertinentes, casos y estrategias en las cuales se aplicaron estas políticas, y por otro lado seleccionamos imágenes que nos permitan un mayor entendimiento. Si quieres pasar a la siguiente, para cerrar el fichaje lo hacemos con una lámina de impacto, en donde no solo comentamos el desarrollo, los resultados, si se pudo aplicar o no, sino que también ponemos en palabras por qué entendemos que es un caso de urbanismo feminista y lo relacionamos con nuestros conceptos teóricos. En la tercera metodología de trabajo, analizamos la imbricación del urbanismo feminista. Esto parte también de un trabajo en relación con las chicas que mencionaron en teoría y que fuimos analizando, y trazamos 5 ejes estratégicos que consideramos clave. La inclusión, entendiendo este concepto en relación a casos donde se incorporen a destinatarios como actores sociales más vulnerables, ya sea género, por edad, por clase, por movilidad, por etnia, etc. El abordaje interdisciplinar, que surge del diálogo de diversas disciplinas y permite un mejor desarrollo de cada política pública. La participación, a partir de la incorporación de la ciudadanía en la toma de decisiones, en talleres participativos, o quizá en construcción de evaluadores. La sustentabilidad, en donde incorporamos la visión del cuidado del medio ambiente, priorizando la vida cotidiana por sobre la vida productiva. Y por último, el concepto de perspectiva de género, que lo llevamos un poco más a la práctica y puede llegar a parecer redundante, pero lo destacamos porque hay políticas en donde se trabaja con foco en las mujeres, en las feminidades, en las diversidades y en las personas cuidadoras. Si quieres pasar a la siguiente, con el objetivo de poder cruzar esta información analizada, hicimos 2 gráficos. Por un lado, hicimos un análisis de puntaje de cada caso, como hicimos con estos ítems que anteriormente les mencioné. Hicimos una grilla de cada política analizada y evaluamos con una puntuación de 0 a 2 si cumple regularmente, si no cumple con estos temas, en base a la información trabajada. Y realizamos un sistema de puntaje. Con este puntaje se diseñó una matriz pentagonal de síntesis, que es el gráfico que vemos a la derecha, con estos mismos ejes, para evidenciar de manera gráfica cuáles son los rasgos identificados y cuál es el alcance de cada uno dentro de las políticas. Y para finalizar, nos permitimos reflexionar sobre todo este proceso y destacamos positivamente el hallazgo de políticas públicas nacionales asociables al urbanismo feminista, donde entendemos que hay un trabajo y hay una intención de seguir trabajando en esto. Como por ahí un resumen de todas las fases, entendemos que la de monitoreo resultó un poco más compleja que las demás porque no se construyeron políticas de control y porque estos conceptos asociados como urbanismo feminista en América Latina tienen muy poca aplicación, o quizás están en proceso de elaboración y algunos no llegaron a aplicarse. Entonces todavía no hay una construcción de monitoreo en base a esto. Y por último queremos destacar la importancia del rol que tiene la academia, no solo como formadora de profesionales, con una visión más inclusiva, sino también que permita generar espacios como este, de debate y de reflexión acerca de cómo construir ciudades y sociedades mejores. Y le doy la palabra a Ana para cerrar. Hola, bueno, para ir cerrando, en esta pasantía se dieron 2 situaciones que nos interesa mencionar. La primera tiene que ver con que nacimos en la pandemia COVID y eso significó, más allá de nosotras, que se diera una difusión de estas herramientas digitales como la que estamos usando en este momento, que nos permitió intercambiar ideas sobre este concepto de urbanismo feminista, se circulen los libros, que se extiendan los cursos, que haya conferencias que podamos escuchar de un continente al otro, como nunca había pasado antes y nos acercó en ese sentido. Paradójicamente, mientras estábamos en cuarentena. Por otro lado, se formaron grupos de trabajo interdisciplinarios y multiterritoriales digitales, como por ejemplo nosotras, con este carácter que tiene, ¿no?, de ser un equipo interprovincial
e internacional. Por ejemplo, ahora Victoria está participando de esta charla desde Paraná, creo, ¿no? Ahora, y después, bueno, respecto a la pasantía, el espacio resultó ser una oportunidad de aprendizaje, encuentro e intercambio de ideas de estudiantes, de docentes, de activistas, de profesionales del urbanismo, de la arquitectura y del diseño. Nosotros no pusimos ningún tipo de restricción, a todas las personas que quisieran acercarse les abrimos las puertas, y también nos permitió a nosotras visibilizar a nuevas autoras, académicas, arquitectas, urbanistas, militantes, que aportan recursos para poder intentar cambiar nuestras ciudades en clave feminista. Bueno, hasta acá llegamos. Muchas gracias por su atención. Si les interesa seguirnos en Instagram, @urbanismofeminista, para estar al día en qué andamos y qué hacemos. Y si no, nos veremos en la FADU. Así que bueno, hasta acá llegamos. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, ahora me toca a mí. Y así cerramos la ronda de presentaciones de las ponencias y abriremos el espacio de consultas, intercambio. Me voy. Muy bien. ¿Se ve? Bueno. Sí, se ve. Gracias. Buenas tardes. En el marco de la tesis doctoral que inicié el año pasado, financiada por el CONICET y con sede en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, en el Centro de Investigaciones de Espacios Costeros, presento este trabajo: los cuidados y el uso del tiempo, categorías y aportes conceptuales de la perspectiva de género al ordenamiento ambiental del territorio de la Cuenca Baja Matanza-Riachuelo. Bien. La cuenca Matanza-Riachuelo está localizada en el área metropolitana de Buenos Aires, presenta altos índices de contaminación en el agua, suelo y aire, abarca unos 2.000 kilómetros cuadrados y 1 millón de personas habitan villas y asentamientos. Y casi 400.000 personas viven en zonas con riesgo y vulnerabilidad alta y muy alta. El ordenamiento ambiental del territorio es una de las acciones exigidas por la Corte Suprema de Justicia Nacional en el marco del fallo histórico de 2008, producto de la movilización de un grupo de mujeres afectadas por la salud de sus hijas y familiares. El fallo responsabilizó y exigió al Estado Nacional, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la provincia de Buenos Aires y a 44 industrias asentadas en la cuenca a cumplir objetivos en plazos concretos impuestos por el juzgado. En la actualidad, lo concerniente al ordenamiento ambiental del territorio es tratado por la CUMAR, que es la autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo, en aspectos que se pueden organizar en dos grupos. Uno, lo relativo a la matriz ambiental, donde se abordan las relocalizaciones y los mejoramientos habitacionales. Y otra, donde está lo relativo a la matriz ambiental. Se tratan la gestión de pasivos ambientales, la conservación de áreas naturales y la liberación del camino de sirga. Hago la aclaración, en la actualidad se llama así a la franja de 35 metros de ambas riberas del río Matanza-Riachuelo, que deben permanecer liberadas y ser de acceso público. Ahora, en la práctica, la liberación del camino de sirga implica la relocalización de familias, pero también la gestión y localización de industrias, un aspecto central en el marco de un ordenamiento ambiental del territorio en esta zona, que concentra alta densidad de industrias contaminantes. Sin embargo, lo relativo a la gestión y localización industrial no se muestra como un componente dentro del ordenamiento ambiental y ha sido abordado como un componente independiente, inclusive en el Plan Integral de Saneamiento Ambiental que propuso la CUMAR. En este sentido, en la investigación vamos a analizar el plan de relocalización de villas y asentamientos en riesgo ambiental, específicamente
las intervenciones que involucran familias que habitaban en el Camino de Sirga. En este mapa vemos el área de estudio de la investigación, las villas y asentamientos y las obras del Convenio Marco del año 2010. Son los mejoramientos barriales y los nuevos conjuntos habitacionales que se planificaron para relocalizar a las familias en mayor riesgo ambiental, principalmente habitantes en las riberas y en Villa Inflamable, que es la villa localizada en el puerto petroquímico de Dock Sud. Hicimos un análisis de las oficinas estatales, esto como antecedentes, ¿no?, a esta ponencia. Hicimos ese análisis en las oficinas estatales, en los municipios, que es de nuestra área de estudio, la Cuenca Baja, responsables de los temas de género, y revisamos también sus objetivos y programas, encontrando que sucede un abordaje sectorial de los temas de género, centrado principalmente en asistir en situaciones de violencia y en el establecimiento de protocolos para acompañar este tipo de situaciones en las instituciones, ¿no? Un ejemplo lo tiene la CUMAR. Y también una ausencia del tema de cuidados en las agendas municipales, ¿no?, referidas al tema de género. Entonces, la inclusión de los cuidados y el uso del tiempo como categorías de análisis aportan datos sobre la situación de inequidad que padecen mujeres y cuerpos feminizados, especialmente en ámbitos de vulnerabilidad socioambiental, mostrando las barreras materiales urbanas que consolidan barreras a la justicia social y ambiental. Estas categorías, traducidas en variables, son pertinentes para medir el aumento o disminución de la autonomía física y económica de las mujeres en el marco del proceso del ordenamiento ambiental del territorio. En los procesos de relocalización de los habitantes asentados en la vereda del Riachuelo, se ha registrado por medio de entrevistas el impacto diferencial de estos programas en las mujeres y su percepción de una peor calidad de vida en los nuevos conjuntos habitacionales, debido a la falta de equipamientos, de espacios públicos e integración urbana. Las mujeres trans también han sido víctimas de invisibilización en estos procesos, dificultando su acceso a la vivienda y a otros derechos sociales. Por ello, integrando las categorías de cuidados y uso del tiempo, se busca extraer información territorial cuantitativa y cualitativa que sirva para nutrir argumentos que instalen estas cuestiones en los debates sobre ordenamiento ambiental del territorio, en la Cuenca Baja y en los planes que se implementan. Ahora vemos, justo es un conjunto habitacional donde fue el destino de varias familias de la Cuenca Baja, y bueno, ahí vemos algunas imágenes sobre su entorno y las problemáticas a las que hacemos alusión en la ponencia. Algunas cuestiones que se problematizan integrando estas categorías son la distancia entre las relocalizaciones y los antiguos sitios de pertenencia, ¿no?, calificando el desarraigo y la ruptura de redes de apoyo en las tareas de cuidados, por ejemplo. Otra cuestión son los grados de mejoramiento de las tareas de cuidados y uso del tiempo, en función de la variación en la disponibilidad y accesibilidad a equipamientos educativos. Estas imágenes que estamos viendo son los primeros abordajes territoriales con información cuantitativa, plasmada en sistemas de información geográfica y haciendo distintos análisis territoriales para justamente ir extrayendo información referida a estas categorías. La variación del riesgo ambiental, comparando las condiciones de relocalización previas y en los nuevos conjuntos habitacionales, es otra cuestión que surge. La variación en el índice de calidad de vida de la CUMAR, que es muy particular, ¿no?, entre el lugar de origen, de nuevo, y el lugar de destino, porque no incluye la variable equipamientos para la vida cotidiana, ¿no?, ya que no está actualmente contemplada, y por eso es uno de los objetivos de la investigación, empezar a incluir variables que no están en este tipo de índices que maneja la CUMAR, que es el organismo encargado del ordenamiento ambiental del territorio. Como dice Marisa Fournier,
el modo en el que se estructura la economía de mercado tiene como soporte y supuesto las tareas reproductivas y de cuidados que se realizan gratuitamente o mal remuneradas en los hogares. Develar esta cuestión evidencia la transferencia gratuita que realizan las mujeres desde los hogares a la reproducción de la sociedad en su conjunto, ¿no? Es ineludible integrar estas cuestiones en el marco de un proceso de ordenamiento ambiental, en la Cuenca Baja, especialmente por ser un territorio donde se vinculan diversas variables de vulnerabilidad, que se discutan escenarios de desarrollo y su matriz productiva, situando en el centro la sostenibilidad de la vida. Muchas gracias. Voy a dejar de compartir. Y muchísimas gracias, qué lindo que tenemos una nutrida asistencia. Sigo hablando muy brevemente, solo para manifestar mi interés por cada una de las presentaciones que hubo hoy. Me parece súper interesante esto de, en el marco de la interdisciplina, que sabemos es indispensable para poder abordar las cuestiones urbanas, cómo desde la antropología, desde otras disciplinas se traen cuestiones que normalmente no están vinculadas con el urbanismo explícitamente, como el deseo, ¿no? Y me parece que es fundamental empezar a vincularlas desde distintas miradas, y por eso también la perspectiva de género, como también lo están explicitando las compañeras en su trabajo, en las 3 ponencias que vimos antes, explicitar lo invisible y dentro de la interdisciplina, ¿no? Indispensable porque no es suficiente el urbanismo para abordar la cuestión urbana, definitivamente. Y solamente con ese comentario dejo el micrófono abierto para ustedes. Bueno, a ver si alguien se anima, nosotras que somos muy charletas. Si no, chacharíamos nosotras, tal cual. Claro, claro. Bueno, nada, agradecer nuevamente, siempre estos espacios son interesantes para intercambiar, para ver qué están haciendo otros equipos, para ¿no? Ver que estamos un poco todos tratando de instalar estos temas en agenda, de hacerlo con seriedad, ¿no? de difundir distintas categorías, maneras, intentos de medir, ¿no? De dimensionar estas cuestiones que son a veces complejas, y de hacerlo como parte de equipos de trabajo, ¿no? Siempre un poco hablamos de esto, de que detrás de una tesis o de un tesista hay un ejército de personas que van colaborando, ya sean textos que se leen, o en este caso tenemos la suerte nosotras de intentar llevar la investigación todas juntas. Es una especie también de postura feminista respecto a cómo tiene que ser la academia, ¿no? Que no necesariamente tiene que ser solitaria y tediosa, sino que puede ser alegre y colectiva y compartida. Así que bueno, celebramos cuando además se nos dan estas instancias que nos abre la FADU todos los años. Y bueno, ahí lo veo a José Dadón, así que le voy a pasar la palabra ahí. Bueno, muy interesante las ponencias, siempre es uno de los temas que más vigencia y que más aportes originales está generando en el mundo académico, y está siendo transversal a un montón de temáticas, así que la felicito realmente a todos los expositores y a todas las expositoras, bueno, en realidad a José y a todas las expositoras por el trabajo que están haciendo. Y tenía una pregunta en particular para José. Quería saber si, además de estudiar a Berlonger, no incluiste, quizá como antecedente, porque no es exactamente la misma época, pero no incluiste a Sebrelli. Sí, es
porque lo que me pasa es como que en Sebrelli hay como una perspectiva histórica, si querés, como que cuenta alguna, pero no lo ve, como que no, ¿cómo te diría? Como que no lo veo teorizando, digamos, sobre la ciudad, como que al menos las cuestiones que he leído, como que no lo veía problematizándolo, digamos, era más como una cuestión histórica. Es y un además enfoque, él da un enfoque personalista, la verdad, es más un poco, quizás a veces anecdótico, pero me parece un antecedente interesante porque era un tema que nadie había tocado antes, y siendo el sociólogo, habiendo enfocado tantos aspectos de la vida cotidiana, de Claro. Buenos Aires, Mar del Plata, Argentina en general, tratar, digamos, por ahí es una forma de mencionar en qué contexto se desarrolló previamente el referéndum. No, y como interlocutor de Néstor también, como que hay una cosa ahí de que... Y yo le quería comentar algo, a ver si... o para traerlo en la mesa. Esta cosa, hay cuestiones que, digamos, son indigeribles, digamos, por la disciplina. Como que hay un resto, no sé si ustedes lo notan, seguro lo ven, hay un resto o alguna cosa que, digamos, el urbanismo como disciplina, no, o la reflexión sobre la ciudad no puede dar respuesta, digamos, ¿no? Es como una cosa, al menos es algo que veo en estas reflexiones que trae Néstor. También es como lo modula, digamos, ¿no? Como una cosa anarco que es en sí mismo una pelea, digamos, como que no hay que... pero bueno, si lo encontraban, si había algo ahí que les resonaba. Y por otro lado, la verdad que quería felicitarlas por el trabajo. Bueno, el trabajo de Fedora, por supuesto, lo conozco y lo seguimos muy, muy de cerca. Pero quería felicitarlas bueno, todo este colectivo por hacer una sistematización de la parte teórica. Porque ya ustedes lo han mostrado, no todos los feminismos coinciden en su visión, ni en sus objetivos, ni su forma de encarar la problemática. Así que esta sistematización me parece a mí muy importante y, bueno, las aliento a que sigan efectivamente en ese camino. Muchas gracias, José. Ahí estamos tratando de ordenar y desordenar un poco. Sí, Jaime, por favor. Bienvenido. Ahora, buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, un poco infiltrado, aunque siempre mi pertenencia a FADU, a pesar de que no esté ahora activo, igualmente soy consulto. Debería estar más activo, pero bueno, Avellaneda me tiene copado. Y bueno, también veo acá algunas compañeras también de Avellaneda, así que particularmente las dos ponencias, ¿no? La de ustedes, la del grupo, teorizando, se une mucho con... Nosotros tenemos una colectiva funcionando y creo que ustedes le pueden hacer muchos aportes y, bueno, por supuesto ya las voy a conectar para a ver qué apoyo nos pueden dar en la medida que nosotros somos una universidad donde todos los temas que tienen que ver con el feminismo, básicamente feminismos populares, por el lugar donde estamos, y interseccionales, pero bueno, esto necesita teoría y necesita reflexión fundamentalmente desde los lugares situados. Y me parece que ustedes avanzan en esa línea y nosotros también, y ahí creo que puede haber un cruce que es necesario entre las universidades. Y por otro lado, lo de Fedora se junta bastante con algunas cosas que están haciendo algunas investigadoras nuestras. Bueno, algunas están relacionadas, por supuesto, con Dadón, al cual le agradezco muchísimo el apoyo que nos ha dado. Y seguramente también vamos a tratar de hacer algún cruce, dado que nosotros estamos sobre la cuenca, digamos, y tenemos un montón de situaciones. De hecho, la universidad está a 4 cuadras del riachuelo, 5 cuadras. Así que en ese sentido
Me parece buenísimo la posibilidad de cruzarnos y de avanzar en los trabajos de la universidad pública, que no se queden cerrados dentro de la universidad, sino que puedan salir y ser más territoriales, ¿no? Así que bueno, felicitaciones de nuevo y espero que nos podamos seguir viendo, ¿no? Muchas gracias, seguro que sí. Por suerte ahí hay un vínculo muy especial con Avellaneda mediante Luz. Ahí ya estamos haciendo cosas y seguramente haremos cada día más cosas institucionalizadas, porque como dice Anabela, y estoy segura que José también, los Josés están de acuerdo, esto de las alianzas, las redes, ya sabemos que se investiga colectivamente, que nadie inventa el agua tibia solo o sola, y es sin duda muy enriquecedor. Es la única forma, de hecho, enriquecerse conversando, haciendo estos diálogos, ¿no? De idas y vueltas. Creo que estamos de acuerdo en eso. Es el camino. Muchas gracias a todos y a todas. Nos van a echar, me parece. Muy bien, ¿alguien más? Bueno, tengo el rol entonces de también ir cerrando la mesa, agradecer a las Gabriela Vargas, Gabriela Sorda, por el apoyo, a todo el equipo de secretaría que realmente han hecho un trabajo impecable organizando las jornadas, y unos aplausos para cada una de las personas que está trabajando muy fuertemente, con mucho amor y, como decíamos, mucho a pulmón, como se hacen las cosas acá, ¿no? Con amor en la universidad. Bueno, y muchas gracias a todas las personas que asistieron, y nos vamos a seguir viendo seguramente. Y a vos, Fedora, excelente moderación, gracias. Muchas gracias. José, qué tan bueno es. Dice cosas Un lindas, lujo la apoya mesa. a los más jóvenes siempre. Felicitaciones a todos y muchos éxitos en lo que sigue. Gracias por compartir sus trabajos. Han sido muy enriquecedor la jornada. Gracias, Gabriela. Gracias a todas. Hasta luego y a todos.